Gracias. Vale. Vale, pues vamos allá. Empezamos con Éxodo 32. Cuando los levitas empiezan a ocupar su espacio, su posición y su rol como levitas. En Éxodo 32 escuchamos leemos que al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo: quien esté de parte de Jehová, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Entonces, cuando los levitas son seleccionados por Dios para servir, pues en el contexto de la adoración falsa que a través del becerro de oro sufrieron, digamos así, los israelitas. Es decir, Israel sale de Egipto, pero Egipto no sale del corazón de la gente de Israel. Entonces, cuando Moisés se va a hablar con Dios y Aarón se queda a cargo del pueblo, Aarón titubea cuando el pueblo le dice: extrañamos a Moisés y queremos adorar a Jehová como nosotros queremos, no como Dios nos ha dicho, sino como nosotros queremos. ¿Y cómo es ese método que el pueblo quiere? ¿Cómo adora Egipto? Es decir, con ídolos de oro, de metal, gritando, danzando, y de una manera que no es la que Dios quiere, sino la que Egipto hacía. Por lo tanto, cuando esto pasa y el pueblo, dice la Biblia, que el pueblo se desenfrena porque Aarón lo permite, y que es una vergüenza como el pueblo está adorando, entonces Moisés, que baja del monte, les dice: quien esté de parte de Jehová, que se una a mí. Y la única tribu que se une a Moisés es Leví. Entonces, por eso los levitas son seleccionados por Dios. No es porque fueran los que mejor cantaban, los que mejor tocaban los instrumentos, los más talentosos en música, no. Es porque son los fieles, son aquellos que en el momento de ponerse de parte de Dios, ponerse de parte de la verdad, ellos deciden unirse a los que van a adorar a Dios de una forma que no es la de Egipto, sino es la de Dios. Y por eso los de Leví, los hijos de Leví, se unen a Moisés y se unen, digamos, a la adoración verdadera. Y eso es algo muy hermoso, porque si los que estáis escuchando aquí, algunos de vosotros sois directores de coros, directores de adoración, tocan un instrumento, componen canciones, son ingenieros de sonido, son, no lo sé, compositores quizás, letristas, cantautores, todos aquellos que estéis en el área de la música, pues me gustaría deciros que esto sigue, esta invitación sigue de parte de Dios, sigue vigente. Todos los que quieran adorar y que estén de parte de Dios, de parte de Jehová, que se unan al pueblo que adora en espíritu y en verdad, al pueblo que adora de manera verdadera, no como se ha aprendido en Egipto, sino como Dios nos dice que adoremos. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo se adora en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que Dios espera de los levitas? ¿No? Vamos allá, entonces, a la próxima diapositiva. Primera de Crónicas 25, 6, 7 dice: todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, eran expertos en tocar música delante del Señor, y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. No solamente los levitas son fieles a Dios, sino que además son personas que se pasan años practicando música hasta que son expertos en tocar música delante del Señor. Son músicos por excelencia. Es decir, la Biblia nos dice que los levitas enseñaban a sus hijos, porque no podías ser levita si no eras de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, los hijos de Leví, que son seleccionados para ser músicos, enseñan a sus hijos y practican prácticamente desde que tienen 12, 13 años, cuando ellos son considerados ya maduros como para
empezar a aprender la palabra de Dios, desde los 12, 13 años hasta los 20, 25, en algunas partes de la Biblia dice 30 años. Todos estos años, desde los 12 hasta por lo menos los 25 años, los levitas están aprendiendo música en el tabernáculo y después en el templo. Es decir, están siendo entrenados horas y horas, miles de horas, más de 10.000 horas si las cuentas, para aprender. ¿Qué aprendían? Aprendían instrumentos, aprendían a hacer instrumentos, a tocar instrumentos, aprendían a componer, aprendían a hacer poesía religiosa, aprendían a cantar, aprendían a dirigir coros, aprendían a dirigir la orquesta del templo, a tocar la trompeta, el arpa, la lira, los címbalos, todos esos instrumentos para la gloria de Dios. Y los padres de los levitas les enseñaban cómo, no solamente cómo ser músicos, sino cómo adorar, cómo facilitar que la gente se conecte con Dios. Todo esto es el ministerio levita del Antiguo Testamento. ¿Ah? No es algo que pasaba así, de repente y sin organizarse. No es que los sacerdotes iban al templo y decían, bueno, es la hora del sacrificio, vamos a empezar con el sacrificio. A ver, ¿hay alguno por ahí que quiera cantar el himno 18? A ver, hermanos, vamos a cantar. No sé, ¿qué cantamos? ¿La primera estrofa? ¿Hay alguien que toca el piano? No. No era una cosa improvisada que cuando no sabían qué hacer le ponían música de fondo. Ellos practicaban, se entrenaban, eran expertos, eran músicos por excelencia. La música no se usaba para llenar espacios en blanco o vacíos. La música se usaba de una manera excelente. Había un plan, había una visión, había una estrategia, ¿no? Había unos medios, había una inversión. Porque recordemos que los levitas, ¿de qué vivían? Queridos jóvenes y queridas jóvenes, vivían de las ofrendas y de los diezmos del pueblo de Israel y se dedicaban a esto full time, 100%, tiempo completo. No es que estaban trabajando en la agricultura o en la ganadería y cuando podían, los fines de semana, decían, bueno, voy a hacer un poquito de música. No. Estaban 100%, tiempo completo, dedicándose a ser músicos por excelencia, para poder dedicarse por entero a ese talento que Dios les había dado. Y esto es un mensaje bien poderoso que está en la Biblia. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés. Dice, los levitas seguirán esta regla. Empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para Dios había un tiempo en el que los levitas tenían que estar activos. Empezaban cuando tenían 25, es decir, cuando tenían cierta madurez, después de haber sido entrenados años. Dijimos que empezaban a los 12, 13 años, hasta los 25, pues son muchos años, ¿no? Son 13, 14 años que están aprendiendo la música, cómo hacer música delante de Dios. Y se jubilarían a los 50 años. ¿Por qué a los 50 años? Porque entonces la próxima generación de levitas, que venía pisando fuerte, con ideas innovadoras y con nuevas formas de cantar y con nuevas maneras de hacer las cosas, entonces tenían una oportunidad de liderar. Siempre los levitas estaban, digamos, en una generación joven, en una generación productiva. Hoy, Escarabajo Binario, Muri estaba diciendo que los jóvenes son los que revolucionaban las cosas, ¿no? Los discípulos eran gente joven. Por eso Dios te necesita a ti hoy. Te necesita a ti porque tú eres un levita joven y porque tienes ideas frescas y porque nos puedes ayudar a todos a entender que es la edad, la tuya, para liderar, para hacer cambios en la iglesia, para llegar a la gente, para conectar mejor, para decirle a la gente cómo ves tú que se puede llevar el evangelio a todo el mundo en esta generación, en tu generación. El centro de la adoración levita no es la música, queridos jóvenes, es el sacrificio del Cordero. Y aquí, si quieres después profundizar en esto, hoy no tenemos tiempo, pero si quieres profundizar puedes leer 2 de Crónicas 29 del 3 al 36 y vas a leer cómo allí hay un ejemplo de que los levitas están al oriente del santuario, es decir, están al oriente, no están en el centro. ¿Por qué no están en el centro?
Porque en el centro, ¿quién estaba? Estaba el altar de sacrificio. Estaba en el centro. El centro de la adoración no es la música, es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. El centro de la adoración no es la música, es Jesús, es Jesucristo, es Dios mismo. La música, ¿por qué estaba a un ladito? ¿Por qué estaba a un costado del altar? Para que no fuera el centro visual, para que el centro visual fuera un cordero que representa al Mesías, al Salvador, que va a venir a morir por nosotros. Ese es el centro, porque es la sangre de Jesús la que nos limpia, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, no en la música. La música, queridos jóvenes, no nos salva ni nos pierde. Es Jesús el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es el único centro de la adoración. Y la música es una hermosa manera de conectar con Jesús, pero si no tuviéramos música, igual nos salvamos a través de Jesús. ¿Amén? Jesús cuando murió y el ladrón al costado le dice, por favor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Jesús no le dice, a ver, ¿tú qué música escuchas? ¿Escuchas himnos, escuchas canciones contemporáneas, escuchas Hillsong, escuchas coritos? ¿Qué escuchas tú? Depende de lo que escuchas, te voy a salvar o no. No. Jesús le dice, sí, de cierto te digo, vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque salvarse para Jesús es tan fácil como ir a Él y decirle, Señor, estoy aquí, por favor, acuérdate de mí. Tan fácil como eso. A veces queremos hacer la salvación más difícil. No, porque si escuchamos esta música que tiene estos tambores que vienen de África, que invocan a los ídolos, no nos vamos a salvar. No dice eso en la Biblia. Yo no estoy diciendo que tengamos que escuchar música que está dedicada a los ídolos. No, queridos jóvenes, seamos selectivos. Escuchemos la música que nos conecta con Jesús. No escuchemos nada impuro. Cuidemos las avenidas del alma. Cuidemos todo aquello que nos impida orar. No lo deberíamos escuchar. Escuchemos solo la música que nos conecte con Dios, que nos ayude a permanecer en Jesús. Pero cuidado con aquellos que dicen que la música nos pierde, que si escuchamos esta música es del demonio y entonces nos vamos al infierno. Cuidado con eso porque no es bíblico. El centro de la adoración es Jesús. Siempre lo fue, siempre la será. No es la música. Y los levitas estaban entrenados para que el centro de su adoración fuera Jesús. Cuando ellos hacían música, la hacían a un costadito, a un ladito. Y esto es un mensaje que también te quiero dar a ti, joven, que estás en tu iglesia. Cuidado con hacer de la música el centro de la adoración. Cuidado de hacer de los acordes, de los instrumentos, de los estilos, de mi pelo, de mi vestido, de cómo canto, de mi grupo, el centro. Porque no somos nosotros el centro. Si nuestra adoración no exalta a Jesús, si nuestra adoración no lleva a la gente a facilitar un encuentro con Jesús, cuidado, hemos cerrado el blanco. El propósito de la música en la adoración es exaltar a Jesús, no exaltar la música, sino exaltar a Jesús. Ojo con eso, porque a veces, queridos jóvenes, podemos terminar adorando la música en vez de adorando a Jesús. La música es tan linda, nos gusta tanto, que a veces terminamos adorando la música en vez de adorar a Jesús. Y cuidado con eso, porque el enemigo de Dios, que es también músico, está muy ansioso por distraernos y por desviarnos para que no exaltemos a Jesús. El enemigo de Jesús no puede aguantar que adoremos en espíritu y en verdad. No puede aguantar que Jesús sea exaltado. A tal punto que cuando Jesús bajó a este mundo y caminó entre nosotros, el diablo le dijo, adórame y te voy a dar todo lo que ves. ¡Qué desfachatez! Decirle al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz, al Señor de los Señores, a nuestro Salvador Jesús, adórame, porque eso es lo que Él siempre quiso, desde que comenzó el pecado. Siempre quiso el enemigo de Jesús ser Él el centro de la adoración. Por eso en el ministerio levita se tiene muy claro que el centro de la adoración
es el Cordero, es Jesús, es el Mesías, no es ni la música ni nosotros, ni nadie más que Jesús. Así que si de algo os recordáis, o sea, si os olvidáis de todo lo que hemos dicho en este aula abierta, recordad solamente una cosa, por lo menos. El centro de la adoración, el centro de nuestra música de adoración es Jesús. Jesús es el que tiene que ser exaltado. El repertorio de los levitas no solamente incluía canciones viejas, canciones de antaño, sino incluía una inmensa variedad de expresiones y estilos, incluyendo canciones antiguas y canciones contemporáneas. ¿De dónde sacó esto? Bueno, esto lo sacamos de la misma Biblia. Por ejemplo, el Salmo 90 es un salmo de Moisés, salmo que compuso Moisés, ¿verdad? Cuando el Apocalipsis habla del canto de Moisés y del Cordero, él se refiere el canto de Moisés, es el Salmo 90, el canto de la liberación, el canto que se canta cuando el pueblo pasa el Mar Rojo, ¿no? Cruza el Mar Rojo por primera vez y Moisés compone un canto, se pone a cantar y entonces Miriam sale a danzar con pandero, con todas las mujeres, ¿no? El Salmo de Moisés, el canto de Moisés es un canto antiguo, pero David, que es el salmista por excelencia, que compone más de 70 salmos, ¿no? 77, 78, dicen los eruditos, pues él también compone salmos, porque David es un levita que compone salmos, ¿verdad? El rey David. Y no es de la tribu de Leví, pero es un levita en cuanto a componer salmos, ¿verdad? Y entonces, pensemos que Moisés Moisés nace, según los eruditos, en el 1393 a.C., y David nace, dicen los eruditos, en el 1000 a.C., ¿no? Entonces, hay 400 años de diferencia entre David y Moisés. Sin embargo, David canta a Moisés. Es decir, David y el pueblo de Israel, cuando cantan canciones, siguen cantando las canciones antiguas del pueblo de Israel, incluidas las canciones de Moisés, pero ellos siguen componiendo nuevas canciones. Tal es así que David nos dice continuamente, canta un nuevo canto. Nunca en la Biblia, jamás en la Biblia vas a encontrar un versículo que diga, sigue cantando el viejo himno, sigue cantando la canción de siempre, nunca cantes canciones nuevas. Todo lo contrario. David nos dice 5 veces, canta un nuevo cántico delante del Señor. Isaías nos dice, y Apocalipsis nos dice, siempre en la Biblia se nos insta, se nos invita a cantar canciones nuevas. Es decir, el repertorio de los levitas incluye canciones antiguas y canciones nuevas. Los levitas eran siervos líderes. No estaban allí para ser artistas, para ser el centro de la atención, para ser los músicos más renombrados de la iglesia. No, están allí para servir, para en cada sacrificio tocar una música suave, para que el Cordero sea exaltado. Y en cada celebración, cuando hay fiestas fuera del tabernáculo o fuera del templo, tocan fuerte, porque están celebrando y están danzando delante del Señor, porque la música de los levitas es una música funcional. Eso quiere decir que cuando tienen que tocar en el momento del sacrificio, tocan suavecito. Y eso también lo podemos leer en la Biblia. Eso también lo puedes leer en Segunda de Crónicas, por ejemplo, en Números, en Primero y Segunda de Crónicas. Tocan suave. ¿Por qué tocan suave? Porque están celebrando que la muerte del Cordero. Entonces es algo muy solemne, es algo muy, muy íntimo, muy introspectivo. Entonces ellos tocan suave, pero cuando es la fiesta de la cosecha o la fiesta de las trompetas, Dios mismo les manda que se alegren y que se alegren delante de Dios. Entonces tocan fuerte, ¿no? Y eso es muy importante porque ellos son siervos y hacen lo que Dios les manda y usan la música para facilitar ese encuentro con Dios. Y como dijimos antes, los levitas se entrenaban durante 10 años o más para servir en el templo. No hacían las cosas chabacaneramente o chapuceramente, las hacían con excelencia. Ahora vamos a pasar al siglo XIX, cuando nacemos como movimiento adventista. La importancia de la música religiosa en la vida de los adventistas del séptimo día del siglo XIX está claramente indicada por el hecho de que entre 1849, que es la publicación del primer himnario adventista, y 1900, cuando Christ in Song comenzó a distribuirse, la familia adventista había publicado
23 himnarios, queridos jóvenes, 23 himnarios en 51 años. 23 himnarios en 51 años. O sea, fijaros la producción impresionante que tiene el movimiento adventista cuando empieza. Empieza fuerte con la música, empiezan estos levitas del siglo XIX, estos adventistas levitas, que saben que hay que encontrar a la generación del siglo XIX donde ellos están. No con los cantos de David de 1000 años antes de Cristo, sí con las letras, porque las letras de la Biblia, eso es lo que tenemos que cantar, queridos jóvenes. Lo que tenemos que cantar es la palabra de Dios, es el logos, es el verbo hecho carne, es a Jesús. Y aquí voy a citar Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Es la palabra de Dios la que tiene que morar en nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que cantar la Biblia, porque esa es la verdad. La verdad es Jesús revelada en su palabra. Pero la música no la tenemos en la palabra de Dios, no tenemos ni una sola nota, no tenemos ni una referencia de Jesús diciéndonos, canten todos los salmos en do mayor, o usando solamente el piano, o por favor no toquen otra cosa que el órgano. Nunca, nunca dice eso. ¿Por qué? Porque Jesús sabe, Dios sabe que la música evoluciona. La música es un lenguaje que va cambiando. Cada siglo, cada año, sigue evolucionando. Entonces, nunca se nos dice cómo cantar, se nos dice qué cantar. Y Ellen White, James White, toda su familia, los pioneros adventistas, ellos entienden eso. Y ellos entienden que el llamado a ser un levita contemporáneo significa que este mensaje tan hermoso que es el mensaje adventista, el mensaje de Jesús, Jesús como Señor de sábado, Jesús como abogado en el juicio, como abogado y juez, amén. Jesús como centro de la adoración, Jesús en su santuario, en la belleza del santuario, Jesús en la reforma pro salud, Jesús en la profecía. Jesús es siempre el centro del mensaje adventista. Y Ellen White, y James White, y Edson White, y muchos otros pioneros entienden que hay que cantarle esta verdad de Jesús al mundo del siglo XIX. Y entonces componen, y entonces compilan muchos himnos. Esos primeros himnos, casi todos vienen del metodismo, son himnos metodistas, himnos anglicanos, himnos del Ejército de Salvación, himnos evangélicos, incluso himnos católicos, o himnos de gente que no tiene ni siquiera la religión cristiana. Estoy citando a Mozart, estoy citando a Sibelius, también están en el himnario, y es gente que no profesa siquiera el cristianismo. Pero ellos compilan himnos y le ponen letras adventistas, y entonces hacen estos primeros himnarios. Estos son los levitas del siglo XIX, ¿verdad? A ver si puedo pasar a la siguiente, por alguna razón no me está dejando. Ahora sí. Cuidado con esta foto porque yo sé que va a dar mucho que hablar esta foto, pero esta foto la he sacado de un amigo que me la regaló y esta foto está en el centro White de la Asociación General en Washington. Y esta es una foto de la banda de la casa publicadora Review and Herald. Es decir, esta es la primera banda adventista que toca en un congreso general, y esta banda toca enfrente a Ellen White, y fijaros los instrumentos que tienen. Es muy interesante, ¿no? Es una banda militar, está basada en el modelo del Ejército de Salvación. Tiene instrumentos de bronce, como la trompeta, el fiscorno, el trombón, la tuba, ¿verdad? Algunos instrumentos de viento madera, como el clarinete, la flauta, el pícolo, el oboe. Y después tiene aquí, como podéis ver, instrumentos de percusión. Aunque nos parezca una locura, y aunque en muchas de vuestras iglesias, hoy esta banda, que es de 1915, no sería aceptada hoy, más de 100 años después, sería vetada, porque estos instrumentos a veces están vetados, pero esta es la primera banda de la iglesia adventista y toca en congresos de la Asociación General. Y Ellen White dice, estoy muy contenta de escuchar esta banda. En el siglo XX se han publicado 2 himnarios adventistas en español, en 1921 y en 1962. Ahora, voy a volver atrás. En el siglo XIX, en 51 años, se publican 23 himnarios, ¿vale? En 51 años, 23 himnarios adventistas. En el siglo XX,
En 100 años se publican 2 himnarios adventistas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué dejamos de publicar? ¿Por qué dejamos de creer que la música es un medio maravilloso para llevar a la gente a Jesús? ¿Por qué dejamos de producir los levitas adventistas? ¿Por qué dejamos? Pues así como nosotros como iglesia adventista nos hemos vuelto muy poderosos en la palabra impresa, y doy gracias a Dios por eso, porque hemos distribuido millones de Biblias en el mundo, millones de revistas adventistas, y somos un pueblo conocido por la palabra impresa. Tenemos IADPA, tenemos casas publicadoras en todas las divisiones del mundo, y tenemos colportores predicando la palabra de Dios, tenemos diferentes versiones de la Biblia, y nadie se enfada porque hayan diferentes versiones, ¿verdad, jóvenes? El pastor nunca va a obligarte a usar la Reina Valera de 1960. Tú puedes usar la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, en nueva versión viviente, etcétera, etcétera. Porque entendemos que la Biblia, de la que Jesús dijo que no se iba a cambiar ni una jota ni una tilde, se traduce, y como el idioma castellano o español sigue avanzando, pues seguimos publicando Biblias con paráfrasis, traducciones a idioma más contemporáneo, pero siempre teniendo respeto por lo que dice la Biblia. Pero en los himnarios no hemos hecho eso, no hemos sido capaces de traducir los cantos, la palabra de Dios, los salmos, en un idioma que la gente pueda entender. Y seguimos cantando lo mismo de siempre. Y a veces hay himnos que son preciosos y que deberíamos seguir cantando porque son preciosos. Pero, sinceramente, queridos jóvenes, hay otros himnos que son aburridos y que no conectan con nadie, y que los seguimos cantando con cara de limón y con una angustia y con un aburrimiento y con una falta de entusiasmo que da mucha pena. Y cuando vamos a otra iglesia de otra denominación y la gente está contenta y la gente se emociona y cantan con el corazón, a veces uno como músico se pregunta, ¿qué está pasando en mi iglesia? Que estamos tan aburridos y tan desconectados, y que si alguien se emociona o si alguien, no sé, canta con alegría, entre todos, es como que apagamos el fuego del Espíritu Santo, no decimos, no, tienes que cantar aburridito como todos nosotros. Estamos fallando ahí. Por eso los levitas contemporáneos, esos líderes de la adoración que Dios quiere levantar hoy, en tu iglesia, contigo al frente, hoy te hago esa invitación. Si tienes esa invitación de Dios en tu corazón para liderar la adoración, para ser un músico adventista hoy, para decirle a la gente que Dios viene pronto, para decirle a la gente cuál es el mensaje adventista, cuál es la belleza del estudio de la palabra de Dios que tenemos los adventistas, que somos profundos. Comparamos un texto con otro, que como estamos aprendiendo en la lección de la escuela sabática, vamos a las fuentes originales, somos serios, comparamos verso con verso, versículo con versículo. Así nos han enseñado nuestros pioneros a hacer. Sigamos haciendo, pero también a través de la música. No nos quedemos con lo que pasó hace un siglo, o más de un siglo, con Ellen White, que compilaba himnos y siempre estaba produciendo y escribiendo y distribuyendo nuevos himnarios, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Nos hemos quedado en el pasado. Cuando vemos la naturaleza, cómo Dios usa la diversidad, tienes diferentes cantos con diferentes, por ejemplo, los pájaros, ¿no? Con diferentes sonidos, y cada uno alaba al Señor desde su sonido, y hay diversidad. Y nosotros también, queridos jóvenes y queridas jóvenes de Colombia, Dios nos ha dado diversidad. Si a ti te pide que cantes con tu propia voz, con tu propio estilo, tendrías que encontrar un espacio, una voz en la iglesia para que tú puedas desarrollar el talento que Dios te ha dado. No tenemos por qué todos cantar lo mismo ni cantar igual. Pon tu talento en las manos de Dios y deja que Dios fluya a través de los dones que Él te ha dado, que son dones únicos. La música, dice Ellen White, cuando no se abusa de ella es una gran bendición, pero cuando se la emplea equivocadamente se convierte en una terrible maldición. Y me parece que me quedan 3 minutitos para terminar, ¿verdad? Y esto es importante porque
La música, cuando la usamos bien, es una gran bendición. Tenemos que usarla bien. ¿Cómo la podemos usar bien? Bueno, nos dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ninguno busque su propio bien, sino el de el otro. ¿Vale? O sea, en tu iglesia, a lo mejor si te critican por tocar la guitarra eléctrica, bueno, si en tu iglesia te critican por tocar la guitarra eléctrica, prueba con una guitarra que no sea eléctrica. Busca el bien también del otro. No causes división. Intenta trabajar con tu hermano, con tu pastor, con tu junta de iglesia. No impongas cambios si la iglesia no está preparada para ese cambio. Los cambios tienen que ser progresivos, poco a poco, consensuados con el resto de la iglesia. ¿Vale? No busques solamente lo que te conviene a ti, busca lo que le conviene también a tu congregación. Y te digo una cosa, si quieres tocar un instrumento que a lo mejor en tu iglesia no se ve bien, encuentra un sitio donde tocar ese instrumento. Te voy a dar ideas. Empieza un ministerio para tocar en la cárcel, para tocar en los orfanatos, para tocar en los hospitales. La iglesia, a veces, para hacer la iglesia, tenemos que dejar el edificio e irnos a la calle. Y hoy estamos aprendiendo esto con la pandemia. A veces hay que dejar el edificio e irte a las redes sociales. A veces hay que dejar el edificio e intentar llegar a la gente de otras formas. Así que ponlo en oración. Y no solamente intentes hacer música en tu iglesia. Porque, a ver, nosotros hacemos juntos música en la iglesia los sábados y los viernes por la noche a lo mejor, o los miércoles en reuniones de oración. Pero tienes muchas otras ocasiones para hacer música, para llevar a la gente a Jesús. Así que si en tu iglesia tu música no encaja, no te frustres. Intenta hacer una música que en tu iglesia encaje, pero no dejes de hacer música en las redes sociales o en los orfanatos o en los hospitales. Yo voy a la prisión todos los sábados por la tarde y hago música con un coro que tenemos en la prisión. Y mucha de la música que hago en la prisión no la haría en mi iglesia local, pero bendice a los presos. Y mucha de la música que hago en mi iglesia local yo no la haría tampoco en la prisión, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Así que no dejes que nadie apague el fuego del Espíritu Santo. No dejes que nadie lo apague. Busca el sitio para hacer la música que Dios te pone en tu corazón. Ora sobre eso y Dios va a abrir puertas para ti. No voy a tener tiempo para hacer esto, pero me quedan 3 diapositivas. Quiero terminar con ellas. Necesitamos levitas que intercedan entre Dios y su pueblo. Líderes siervos que exalten el carácter de Jesús. Necesitamos levitas que estén libres de ambición personal y orgullo, dispuestos a reflejar el carácter santo y cercano de Jesús. Tenemos demasiada política en la iglesia, tenemos demasiada ambición de poder en la iglesia. Necesitamos levitas humildes, libres de ambición personal y orgullo. Es la única manera de exaltar a Jesús. Jesús fue un siervo humilde que dejó su trono para humillarse y para humillarse al punto de muerte de cruz. Así que si quieres ser una estrella de rock o una estrella de música religiosa, la iglesia no es tu sitio. Si quieres ser un levita, tienes que estar dispuesto a morir al yo cada día, a dejarte vaciar por el Espíritu Santo, a ser una persona humilde, porque eso es lo que Dios nos pide, tener el carácter de Jesús, que es un líder siervo, un cordero manso y humilde. Necesitamos levitas que enfrenten el cambio con una actitud positiva, constructiva y llena del Espíritu Santo. Estamos en el 2020, jóvenes, no estamos en el siglo XIX. Basta de dar fórmulas musicales que son de hace 150 años, no conectan con nadie, ni siquiera con nuestra congregación. Busquemos fórmulas contemporáneas, fórmulas que conecten con la gente de hoy. Y la última, necesitamos levitas que basen su adoración en la palabra de Dios, no en lo que dice Adriana Pereira, ni en lo que dice fulano ni mengano de tal. No, lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos levitas que basen su adoración en la palabra de Dios, manteniendo equilibrio entre espíritu y verdad, forma y contenido, alegría y reverencia, emoción y razón, melodía, armonía, ritmo, letra y música. Equilibrio, eso es lo que deberíamos buscar, el equilibrio que solo viene del Espíritu Santo.
Bueno, y aquí tengo que terminar. Tengo más material, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias por por vuestro tiempo y por vuestra atención. Que Dios os bendiga. Y nos vemos mañana en el resto de los talleres. ¿Ok? Nos vemos mañana. Que Dios bendiga mucho. Y quisiera decir que si Dios te ha dado un talento para la música, recuerda, cuando pongas ese talento en manos de Dios, Dios lo va a multiplicar. Amén.